Buenas tardes, querida profesora y queridas compañeras, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy, en conjunto con mis compañeras Yesenia Díaz, Marcela Acevedo, Lizeth Lucero, Javiera Correa, Margarita Otaiza y yo, Abigail Gallardo, les presentaremos acerca del currículum oculto. Como ya hemos aprendido, el concepto de currículum es una estructura en el que aparecen metodologías y contenidos, todas estas basadas en diversas teorías pedagógicas. Esto nos indica todo lo que debe ser llevado a cabo de manera intencionada en la adquisición de los aprendizajes. Pero acá se nos presenta una interrogante. ¿Será esta la única manera de adquirir aprendizajes? Cabe destacar que las experiencias y las vivencias dentro de la sala de clases o fuera de esta nos entregan una infinidad de aprendizajes a través de la sociabilización, la interacción y las convivencias con el otro. Todos estos aprendizajes no se encuentran de manera explícita en el currículum formal. Es todo aquello que no se dice, pero que sí se hace. ¿Qué es el currículum oculto? La expresión currículum oculto fue utilizada por primera vez por Philip Jackson en 1968. Este autor plantea que este currículum sirve como un mecanismo de adaptación a la sociedad y consiste en la introducción a las exigencias de las relaciones sociales. En su libro llamado Vida en Aulas, se refiere a aquellos componentes, dimensiones o contenidos como la transmisión de valores y normas, la formación de actitudes, prácticas de convivencia, entre muchas cosas externas al círculo acostumbrado del estudiante. Podemos decir que es algo que los estudiantes aprenden, pero el profesor no tiene intención de enseñar. Este concepto se basa en el reconocimiento de que los estudiantes absorben lecciones y acciones que pueden o no ser intencionadas. Por eso es muy importante la sociocultura, el ambiente que rodea al estudiante, los colegios donde viven, a quien visitan, hasta la actitud del o la profesora guía. También es muy importante en los colegios los recreos porque ahí es donde se sociabiliza. Para comprender mejor el currículum oculto debemos considerar algunas de sus características más importantes, como por ejemplo que es omnipresente. Esto quiere decir que actúa en todos los momentos y lugares y que de ahí viene su interés y su intensidad. También debemos considerar que es subrepticio. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que a través de la observación de la repetición automática de algunos comportamientos, la utilización del lenguaje y de la aceptación de algunas costumbres, acabamos asimilando una forma de ser que nos lleva a ser parte de una cultura generada por una institución. También debemos considerar que es omnímodo, ya que recibe múltiples formas de influencia que nos llevan a asimilar algunos significados a través de las prácticas observadas, algunos textos que se leen y algunas creencias que se asumen. También tiene como característica que es reiterativo, ya que las actividades que se realizan de manera casi mecánica en una institución son de carácter rutinario. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la entrada del colegio a la misma hora de siempre, las mismas actividades durante los mismos días de la semana y así sucesivamente. Estamos hablando de una característica reiterativa. Y finalmente, que es inevaluable. ¿Por qué? Porque finalmente no evalúa el aprendizaje que provoca, sino que más bien evalúa el currículum de forma explícita. Y lo evalúa a través de las evaluaciones a los centros, considerando el aprendizaje como un tema global. El currículum oculto se puede observar desde muy temprano en la primera infancia, en donde niñas y niños van formando sus propias opiniones o ideas de su entorno más inmediato. Por ejemplo, a través de la sociabilización van aprendiendo las maneras apropiadas de cómo actuar en la escuela o en el jardín. Y además adquieren poco a poco nociones de lo que se espera de ellos. Pero esto no se enseña de manera formal, propiamente tal, sino más bien se absorbe a través de la sociabilización o de la observación. El currículum oculto se encuentra inserto dentro del currículum formal, pero en ocasiones está presente en aquello que no queremos enseñar. Como por ejemplo, si un niño o una niña nos observa que le respondemos de mala manera ante un requerimiento, nuestra actitud puede ser replicada en un futuro por ese niño o esa niña en su hogar.
Y la familia se preguntará, ¿y esto dónde lo aprendió? Y es aquí donde una actitud que no queríamos enseñar fue adquirida y aprendida a través de la observación. El currículum oculto aparece principalmente cuando se abordan valores de manera intencionada, como por ejemplo, si como educadora de párvulos queremos ofrecer una experiencia de aprendizaje basada en el respeto. Pero al realizar esta experiencia de aprendizaje, mostramos cierta desidia, falta de ganas. Nosotros estamos entregando ciertas posturas, gestos o códigos que no queremos que los niños y las niñas aprendan. Lo que quiere decir que a través de nuestra actitud estamos enseñando algo de manera involuntaria y es totalmente contradictorio a nuestro principal objetivo, que sería enseñar el respeto. La importancia del currículum oculto en la enseñanza-aprendizaje. El papel del currículum oculto es considerable y probablemente efectivo en los adolescentes, especialmente en los tratamientos sociales. El currículum oculto no está escrito en ninguna parte ni se enseña por un profesor, más bien lo enseña el entorno educativo en su conjunto. La educación social es uno de los desafíos en el sistema educativo del país, que se ve afectado por todo el sistema y los fundamentos de la sociedad. Existen problemas y desafíos sociales en la sociedad cultural, tales como la extensión de crímenes, especialmente entre adolescentes, el uso inapropiado e inmoral de los medios de comunicación como del teléfono móvil, el uso inapropiado e inmoral del Internet, la disminución de la función y el valor de la familia, el aumento de la desunión familiar, entre otros. La escuela, como fundación social y digna, tiene una responsabilidad importante en la educación, ya que el adolescente pasa gran parte de su tiempo en la escuela, por lo que llegará a imitar los comportamientos sociales que se le inculquen. Pero el currículum oculto también tiene una gran importancia en la educación infantil. El papel del profesorado. Los maestros deben ser evaluados en la atmósfera que crean en sus aulas y el grado de confianza que han establecido con los alumnos. El currículum oculto de una escuela comienza en cada aula individual. Es importante evaluar a los docentes sobre su desempeño en su propia materia utilizando una variedad de criterios. Y uno de esos criterios debería ser la comprensión y comunicación del docente de la dimensión ética de lo que los estudiantes están aprendiendo. Los maestros deben ser responsables de ayudar a los estudiantes a hacer conexiones entre la vida real y las áreas de contenido a través de la ética. Currículum, valores e ideología. Las juntas estudiantiles poseen una capacidad reducida para borrar materiales del plan de estudio, en especial una vez que una supresión se inspira exclusivamente en un contenido ideológico, como los aspectos de la sociedad sobre política, nacionalismo, creencia u otros asuntos de opinión. Cuando se intenta asegurar que la discreción de la Junta Escolar se ejerza de una manera permitida, las personas deben examinar la intención de los miembros de la Junta. En general, la Junta debe tomar decisiones curriculares que fomenten preocupaciones pedagógicas legítimas. El currículum oculto y las minorías en la escuela. La diversidad cultural presente en la escuela puede facilitar el aprendizaje social de todos si es vivida como un hecho natural. Ser diferente no tiene por qué significar añadir nuevas dificultades al alumnado. La escuela es una institución para acoger a todo el mundo en condiciones de igualdad. La idea de escuela inclusiva afirma el derecho a ser educados sin diferencias y al reconocimiento del derecho de una educación igual para todos, también para las personas con discapacidad. La tarea fundamental es la creación de buenas relaciones interpersonales dentro del aula entre el alumnado y el profesorado. Crear climas de respeto, de aceptación mutua y de confianza. También diversificando la organización del tiempo y el espacio en el aula, programando actividades evaluables con la participación de los diversos agentes que intervengan. Entre todos estos conceptos y origen del currículum oculto vamos a explicar algunos ejemplos que muchas veces no los consideramos como parte del currículum oculto y que pueden haber sido vistos o vivenciados en algunos momentos de las salas de clases o en las aulas. Vamos a encontrar también factores que pueden influir en estos ejemplos, como son los factores sociales, culturales,
ambientales también. También vamos a encontrar estos dos conceptos técnicos que son primordiales para el concepto de lo que es el currículum oculto a través de estas experiencias, como son el concepto de masa y poder. A continuación vamos a explicar los siguientes ejemplos. Entonces vamos con el primer concepto, que es el concepto de masa. Es el aprender a vivir. ¿Ya? Tenemos un ejemplo entonces que muchas instituciones emplean estos hábitos del aula, ¿ya? Que es el tener las sillas o las mesas en fila, y que muchos estudiantes emplean estos hábitos en los hogares o también en las aulas. Otro ejemplo tenemos que instituciones prohíben el uso de falda o vestidos a las mujeres, centrándose en este concepto que es el machismo. ¿Ya? Luego tenemos el otro concepto, que es el concepto de poder. Acá tenemos lo débil y lo fuerte. Lo débil sería él o la estudiante y lo fuerte sería él o la docente. Tenemos un ejemplo entonces, que no es el caso, pero muchos docentes ofrecen actividades extraprogramáticas que invitan a los estudiantes como apoyo a participar de algunas clases, ¿ya? Y que muchas veces este trabajo no es valorado por los docentes o no es pagado a los estudiantes, ¿ya? También tenemos otro ejemplo que tampoco es el caso, pero muchas instituciones, universidades ofrecen una multitud de becas, ¿ya? Y que a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que no es verdad, ¿ya? Tenemos también otro ejemplo, que el docente emplea actividades para los niños y para las niñas, ¿ya? Dejando de lado a las niñas en no participar en estas actividades que pueden ser de niños y que en muchos casos estas deberían ser mixtas. Las perspectivas culturales. Como las escuelas reconocen, integran u honran la diversidad y las perspectivas multiculturales, pueden transmitir mensajes tanto intencionales como no intencionales. Por ejemplo, algunas escuelas pueden esperar que los estudiantes inmigrantes recién llegados y sus familias se asimilen a la cultura del país, al exigir a los estudiantes que hablen español y no proporcionar informativos u otras asistencias. Sin embargo, otras escuelas pueden integrar y celebrar activamente la diversidad multicultural del alumnado, invitando a los estudiantes y a las familias, compartiendo historias y o publicando material en varios idiomas. Estrategias de enseñanza. Dicho lo anterior, a través del currículum oculto se pueden analizar distintas estrategias de enseñanza, ya sean que se utilizan en el colegio en general o en las salas de clases, al momento de enseñar, en donde éstas pueden transmitir mensajes tanto intencionales como no intencionales. Es aquí donde podemos abordar distintas estrategias que se pueden observar en las salas de clases, tanto sean los más grandecitos o los más pequeñitos. Por ejemplo, cuando se les pide a los alumnos que obtengan buenas calificaciones o si bien que tengan un crédito adicional por la entrega de cada tarea, o que levanten la mano o que sean participativos en la clase. De esta manera estamos transmitiendo a los niños y niñas que al realizar las cosas de esa manera se puede premiar por otro lado. Y por otro, también podemos decir que existen estrategias de instrucción como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en la comunidad. Si bien estos tienden a transmitir ciertos mensajes específicos a los alumnos y atribuir a todas estas cosas como buenas. Reglas institucionales. ¿A qué nos referimos con reglas institucionales? Bueno, nos referimos a las reglas formales que posee un establecimiento y que pueden comunicar una amplia variedad de mensajes intencionales y no intencionales hacia nuestros estudiantes, y que si bien la intención de las reglas es decirle cómo se comporten, la intensidad y la importancia que se le dará al cumplimiento de estas entregará finalmente un mensaje que puede contradecir su intención o puede llevar estas intenciones a su cometido. A través de este currículum se puede concluir que la escuela en general y en conjunto con los profesores, profesoras e inclusive educadores y educadoras influyen de manera particular y directa en los niños y niñas a través de las distintas relaciones sociales que se generan en el aula o en el colegio y que se van experimentando al momento de relacionarnos. Es por esto que como educadores o educadoras debemos cuidar que se les enseña día tras día a los niños y niñas, ya sea de manera sistemática, planificada o mediante también el currículum que hemos expuesto a continuación.
Para finalizar, también tenemos que tener en cuenta que al momento de enseñar debemos evitar la existencia de manipulación negativa en los distintos aprendizajes o conceptos entregados en el colegio, teniendo sumo cuidado en las prácticas educativas y de este modo no afectar en gran medida la visión que tienen los niños y niñas en el mundo.